Yo recuerdo en Manizales, pues perdón que hablo en primera persona, que más o menos 9:20, 9:30 empezó a llamar el técnico que tenía la cadena radial Todelar en el Cerro Gualí y nos decía, Carlos, se llama Carlos, hizo erupción el volcán, tira unas cosas rojas, empezó a contar, más o menos 9:30, o sea que ustedes llegaron 7:30, y ¿cuándo se dan cuenta o cómo perciben ya que alcanzaban a estar un rato tranquilos y después vino la erupción y cómo se vivió esa erupción? Correcto, o sea, nosotros obviamente desembarcamos, nos aseamos, comimos nuestra cena, cada uno pues separó su cuarto, casi todos en esa misma residencia que se llamaba Residencias La Popular, y al rato, después de estar ya pues organizados en el hotel, decidimos dar una vuelta por el pueblo, pero seguía lloviendo mucho. Era muy torrencial la noche, muchos rayos, muchos truenos. Entonces yo personalmente me dirigí como hacia la plaza central, hacia el atrio de la iglesia, con 4 o 5 compañeros más, a tratar como de reconocer el centro del pueblo, pero pues fue más lo que nos tuvimos que guarecer bajo los aleros que lo que pudimos recorrer. Al final terminamos, había algunos jugando de billar, recuerdo, y mucha gente estaba viendo el partido de fútbol, el tan mencionado partido de fútbol que ocurría esa noche, una semifinal del fútbol colombiano. Y pues yo personalmente no vi el extra de televisión con la noticia de la erupción, no lo alcancé a ver. Nunca escuchamos, que me han preguntado mucho, nunca escuchamos una explosión ni ninguna caída profusa de material piroclástico de grueso, porque eso ocurrió ya mucho más tarde. En Armero sí todo el mundo coincide en que por la tarde hubo la misma arena que vimos nosotros en Falan, pero como llegamos ya tarde, como a las 7:30, estaba lloviendo, eso estaba muy lavado, entonces prácticamente nosotros teníamos una noche normal, solo que estaba lloviendo, pero la tomamos como normal. Inclusive 9:30 yo estaba por ahí caminando en la calle, 10 de la noche, 10:30 estábamos tomándonos un refresco en una fuente de soda, y casi a las 11 yo creo ya llegamos nuevamente al hotel, a la residencia, ya nos pusimos las pijamas, etcétera, y nos íbamos a acostar a dormir. Simplemente yo estaba revisando unas notas ahí con mi compañero de cuarto, de lo que habíamos escrito ese día en el terreno, y estando en esas, el ventilador del techo se empezó a apagar, la luz se extinguió, un corte de fluido eléctrico y todo quedó en tinieblas. Eran más o menos las 11:15 aproximadamente, y es en ese momento pues que empieza todo. Ya se siente la algarabía en el patio central del hotel, porque eran corredores paralelos en 2 pisos y un patio central descubierto, y se siente, no se veía absolutamente nada porque la noche era oscura, no había luna, nada, pero se siente la algarabía de voces ahí y gente pues emocionada, como recogiendo ya piedra pómez. En ese momento estaba cayendo ya piedra pómez en Armero, y algunos compañeros con mucha vocación de geólogos empezaron a sacar periódicos, a tratar de recoger muestras, dizque para allá, para la universidad y todo, pero nunca pensamos que fuera a ocurrir algo así tan dramático como que lo que nos tocó vivir. Yo personalmente salí, como estaba en el segundo piso, yo salí al umbral de la puerta, miré el corredor, veía todo oscuro, no divisaba, no distinguía absolutamente nada, pero hasta el último momento yo pensé que se iba a inundar el primer piso. Yo pensé, bueno, si algo ocurrió, si hay un deshielo o algo, esto se va a inundar y yo estoy a salvo. Yo pensé eso, y lo corroboré en parte cuando una compañera empezó a pasar por los cuartos, sobre todo golpeándole la puerta al profesor y diciendo: los de geología, los de Manizales, alístense que nos vamos porque el río se creció. Entonces en ese momento yo ya pues me di cuenta que había ocurrido la erupción, y nosotros por la universidad, por nuestros estudios, sabíamos y habíamos tenido conocimiento de las zonas de amenaza volcánica del Ruiz. El mapa lo habían divulgado como 15 días antes en la universidad. Nosotros conocíamos las zonificaciones, la delimitación de las amenazas del volcán,
y sabíamos que Armero estaba en el centro del área de Lajar. El problema es que yo pienso que ninguno de nosotros conocía lo que era un Lajar. Ese fue el factor determinante para, digamos, el exceso de confianza que tuvimos hasta el final, porque yo creo que el país no conocía realmente la dimensión del fenómeno. Conocíamos la amenaza, conocimos que potencialmente las zonas que se pueden afectar eran tales y tales, pero no sabíamos el punto, la magnitud, las características exactas del fenómeno. De ese 11 de la noche que usted nos cuenta, a 6 de la mañana, cuando ya se ve la luz, ¿qué se vivió? Hay otros relatos de personas que estaban en sus casas o en otros hoteles o no en tiendas, que dan unos relatos muy complejos. Ellos hablan siempre de 10, 11 de la noche, donde ya la situación se evidenció, pero entonces de ese 11 de la noche que usted dice, ya empezó a caer piroplásticos y empezamos a ver parte del material. A las 6 de la mañana, ¿qué se vivió? Muy complejo y fue alucinante, porque realmente en mi caso personal, yo quedo ahí en el umbral de mi cuarto de hotel, como les conté, quedo divisando al vacío, oscuridad, y milagrosamente, que esa es la parte central de mi relato, de mi experiencia, yo diviso un rayo de luz, así inclinado al frente, que yo no sé de dónde salió. No era una linterna, no era la luna, no era ningún faro, nada. Para mí es algo sobrenatural, fue como un plasma muy difuso que tenía una pendiente, un ángulo muy leve, pero fue suficiente para mostrarme aquí a la izquierda, revelarme que había siluetas ahí aglomeradas en las escalas que accedían a la terraza del hotel. De otra manera yo no me hubiese dado cuenta, porque la noche era totalmente negra, yo escuchaba de pronto voces, pero no sabía de dónde provenían. ¿Las voces pidiendo auxilio? Murmullos, básicamente murmullos, como gente a la expectativa. Y entonces yo, tal como estoy, descalzo, con una pijama de calzón corto puesta, me voy como un autómata, como dirigido por esa luz me llevó y me dijo, no, hágase allá con la gente. Y yo me fui sin pensarlo, no saqué absolutamente nada, no atiné ni a buscar mis pertenencias, ni a calzarme, ni a vestirme, no, nada. Yo simplemente, como guiado por una mano invisible, me voy así como un niño hasta allá, hasta esa romería de personas, y ahí espero unos pocos minutos, cuando ya empezamos a sentir gritos de pánico y destrucción. Ya empezamos a sentir las ramas crujiendo, las latas aplastadas, vidrios que explotan, muros derribados, como si viniera un bulldozer gigantesco arrastrando todo. Y yo tenía al frente de mí un muro gris ahí, liso, completamente descubierto. No veía sino como la sombra, y de un momento a otro explota en 1000 pedazos y yo veo entrar una ola de pantano y piedra. Eso es lo que, y al mismo tiempo el piso se desploma, las paredes se vienen una contra la otra y queda un tubo de agua sobresaliente ahí reventado. Yo me sostengo de ahí y como puedo escalo, ya íbamos a toda velocidad, ya el flujo nos llevaba, como puedo escalo, me hiero las piernas en ese intento y saco mi torso hasta la cintura, me logro acomodar en un pedazo de lo que quedó de la terraza. Se me hunde el lado izquierdo del cuerpo, ahí me hiero el tobillo izquierdo contra otra losa o contra algún objeto puntiagudo, una varilla, qué sé yo, pero logro sacar todo el cuerpo y me acomodo. Veo una llamarada. Me asustó mucho en ese momento porque pensé que era lava, pero al mismo tiempo, por lo que yo sabía como geólogo, era consciente de que la lava no viajaba tan lejos. Y cuando ya logro divisar bien, era un campero al revés ardiendo. Un Nissan Patrol cabinado estaba en llamas. Entonces empezamos a viajar así zigzagueantemente a través del lodo, emergido en medio de toda la destrucción, en medio de los gritos de la gente, de los mugidos del ganado, esquivando copas de árboles, viendo cómo otras casas se destruían,
y toda la ciudad flotando en ruinas. Entonces, un caos total. Yo hasta me desconecté de la realidad por unos minutos. Las imágenes están todavía en mi mente, yo las veo pasar, pero yo estaba completamente abstraído de quienes estaban conmigo, no estaba interactuando con nadie, yo estaba completamente en shock. Y eso me duró hasta que empecé a sentir unos gritos al rato de una señora que decía, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Ella gritaba con toda intensidad por su mamá. Y resulta que era que los compañeros que estaban conmigo, que éramos en total 6 en ese pedazo de balsa, que era una parte de la terraza del hotel, habían ayudado a rescatar a una señora con un niño de ahí del lodo. Ellos la habían alado, yo no participé para nada en eso. Yo, como les digo, estaba completamente paralizado del terror, de la emoción, del impacto que me había producido la experiencia. Entonces, vengo a reaccionar cuando esta señora ya la suben ahí y sigue gritando, mi mamá, completamente embadurnada, con el niño al lado, pero gritando por su mamá. Ahí vengo a reaccionar. Y de ahí para adelante, pues bueno, seguimos en esa zozobra. Llega un momento en que nos abrazamos ahí entre compañeros. Uno de ellos dice, muchachos, oremos juntos porque aquí vamos a morir todos. Entonces nos abrazamos y empezamos a rezar un Padre Nuestro. Ya ahí ya yo participo, pero seguimos avanzando más lentamente, ya el flujo se va disipando más y nos atrancamos como contra un árbol ahí. Veo que hay un vehículo pasando a una distancia más o menos alcanzable, empiezo a gritarle al vehículo y al mismo tiempo veo que él se devuelve, intenta voltear hacia un lado, al otro, intenta avanzar y no puede, hasta que se siente el rugido de la avalancha y la luz se sepulta. Entonces, eso fue otro flujo que llegó, o sea, que y lo sepultó por completo, delante de nuestros ojos, ¿cierto? Nosotros estábamos todavía estáticos ahí, el flujo alcanzó a avanzar en esa dirección y ya nos quedamos en ese punto. Me acuerdo mucho que estábamos con un compañero fracturado y yo también me recuesto ahí contra un pedazo de cerramiento que había quedado y alcanzamos a ver un poco de luces en el cielo, como luciérnagas. Yo no sé si era ceniza incandescente que todavía estaba pasando, no sé qué era, la verdad. Mucha gente habla de ese fenómeno y mi compañero lo corrobora porque él me dice, Víctor, mira esas luces en el cielo, ¿eso qué es? Y nos quedamos los dos pues contemplando el fenómeno, pero hasta el día de hoy no podemos dar como una explicación racional a eso. Y bueno, al final ya hay una linterna, ya hay una silueta de una casa, un árbol, un señor con el que sí nos podemos comunicar a los gritos, que está lejos, y él nos dice, no, yo no sé qué tan hondo está eso ahí, no los puedo ayudar, no los puedo socorrer, quisiera, pero tampoco tengo un lazo suficientemente largo, en fin. Y un compañero que sí estaba muy bien de salud y bien equipado y vestido y todo, él decide aventurarse entre el lodo gateando, y descubrimos todos que era tan denso el material que nos soportaba el peso nuestro e incluso sobre elementos sólidos como troncos, como colchones y eso no se podía parar y moverse. Y así llegamos hasta tierra firme. Nosotros logramos ganar la parte de las inmediaciones del cementerio, que era la zona de tolerancia de Armero, que es una zona de ladera que quedó intacta, como 2 manzanas de casa y el cementerio, y el resto era una isla. Esa noche, pues entonces, como me pregunta Mariela, esa noche mucha zozobra, porque había mucha desesperación, mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, muchos heridos, muchos dramas, bebés salidos del lodo, gente muy herida. A mí me impresionó mucho y todavía lo tengo muy presente, los lamentos del ganado, de los animales. Porque había mucha gente pidiendo socorro, humanos y todo, pues uno lo tomaba pues como normal en esas circunstancias, pero a mí se me quedó muy grabado el lamento de los animales. Cuando es una parte compleja mirar parte de una historia, cuando usted dice el ganado, que no se cuenta.
Y era muy recurrente. Salmero era una zona ganadera y arrocera. Muy sobrecogedor, y eso persistió las 2 noches. Los animales ahí atrapados, mugiendo, y entonces a mí se me quedó muy grabado eso, ahí atrapados y sin que nadie los socorriera, porque finalmente la atención se concentró en salvar a los humanos, pero los pobres animales se quedaron ahí atrapados sin ninguna consideración y murieron ahí quejándose, lamentándose todo el tiempo. Víctor, cuando ya llega la luz del día, cuando ya sale el sol, ahí el impacto debe haber sido mayor. Terrible, porque, bueno, tuvimos un susto a medianoche, digamos, a la mitad de esa madrugada tuvimos un susto porque se volvió a sentir el rugido de la avalancha. Y nosotros estábamos en una parte pues cercana al flujo donde salimos, y empezamos a movilizarnos hacia una partecita más alta, porque eso era una ladera ahí, tratando de buscar protección, porque ya pensábamos que otro embate del Lajar sería fulminante, que ya no nos salvaríamos. Y yo, como estaba aporreado mi pierna y todo, cojeando, le hice como pude, y llegamos a la mitad de una callecita que iba subiendo hacia un montículo, y ahí acabamos de pasar la noche. Y ya cuando amanece, el día está gris, todavía está como medio lloviznando, y ahí es que se da uno cuenta de la magnitud de la tragedia, porque la cantidad de heridos, y nos dimos cuenta que estábamos en una isla. Estábamos completamente rodeados de lodo por todas partes. Estaban las 2 manzanas de casa que habían quedado del cementerio. Aquí había en la parte inferior una vía férrea. Atrás se veía el hospital a lo lejos, pero todo el resto era lodo, era un mar de lodo. No había forma de salir de ahí. Entonces estábamos como a la merced de que vinieran por nosotros, los helicópteros, en fin. No pasaba nada hasta las 7:30 de la mañana, más o menos, no pasó mayor cosa. La gente que alcanzó a subir a las laderas del frente se gritaban con los que estábamos ahí abajo, al mismo tiempo al unísono, preguntándose por las familias. Nosotros hasta que empezamos a empezar a gritar: geología, geología, Manizales, y nadie nos contestó. Entonces era una torre de Babel ahí en miniatura, y pues mucha frustración, porque no veíamos a sus amigos cuando... No, solamente quedamos 7, inclusive uno de ellos, cuando vio el rugido de la media madrugada, decidió abandonarnos e irse por su cuenta. Le dio mucho susto, entonces él se emancipó y decidió seguir su camino por cuenta propia. Sí. Los que quedamos, de los 20 que logramos sobrevivir, nos salvamos todos. 2 malheridos, digamos, con piernas fracturadas y eso, los demás, algunos con lesiones de tobillo como yo, y los demás en general bien, en general en buena salud, lograron caminar, lograron llegar a sitios de concentración donde pudieron ser evacuados. A mí sí me tocó pasar 2 noches porque no podía moverme, no podía caminar con facilidad. Entonces los helicópteros llegaron, pero ya más tarde. Nosotros vimos la avioneta de la Cruz Roja como a las 9, que ya empezó a volar en círculos, y pues a darse cuenta de que había muchas personas ahí en esa área, sobrevivientes, y la policía, los miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja, empezaron a ser descargados con lazos poco a poco. Y ahí en esa área donde yo estaba no había espacio para el aterrizaje de helicópteros. Entonces por eso a mí me tocó quedarme todo el día ahí y esperar hasta el día siguiente que los helicópteros aterrizaran en un área más amplia. Hasta allá me tocó moverme, y a mí me sacan el día viernes, eso fue un miércoles, el 13 fue un miércoles, a mí me sacan el día viernes hacia el mediodía. ¿Cuándo se dio cuenta de sus amigos que faltaban? Del conductor, del profe, del hijo del doctor Alfonso Delgadillo Parra, que en ese momento era el rector de la universidad. Es correcto. Si mal no estoy. Es correcto, sí, es correcto, totalmente. Nosotros en Ibagué corroboré, había un socorrista de la Cruz Roja. Desde la primera noche del desastre, él estuvo con nosotros. Él estaba herido, yo recuerdo. Tenía unas costillas rotas, y él nos decía, él fue el primero que nos dijo: no, de ustedes ya aparecieron como 20, él nos dijo así, pero pues
Al principio, cuando nosotros vimos en esa situación, nosotros dijimos, no, pues nadie más pudo haber sobrevivido a esto. Seremos nosotros 7 y ya, los demás muy difícil que hayan podido sobrevivir. Porque es que nosotros logramos, me faltó contar eso, nosotros salimos en el planchón 5 y otro señor que era huésped del hotel así itinerante, un señor de Electrotolima, que nunca más lo volví a ver ni nada, pero al rato de haber desembarcado en esa área del cementerio, escuchamos voces de otros 2 compañeros y efectivamente ellos estaban a una distancia de unos 100 metros en una dirección más o menos cercana, parados encima del techo de una buseta. Entonces ellos se nos unieron, entonces quedamos 7 y de esos 7, pues como conté ahorita, uno de ellos decidió irse por su cuenta con el susto de la media madrugada. Bueno, y cuando ya yo logro ser evacuado primero a Lérida, luego de Lérida me llevan hasta Ibagué. En Ibagué me reencuentro con este señor socorrista que había visto la primera noche en Armero. Entonces él se me acerca y me dice, sí, vea, de ustedes ya se localizaron 20 de los 31 que, o sea, él ya me confirma la información, pero yo no sabía exactamente las identidades de ellos. Entonces, pues era muy vaga la información y cuando a mí me empiezan a contactar por teléfono de todo el país preguntándome, por ejemplo, por el hijo del rector, por Juan Alfonso Delgadillo. ¿Así se llamaba el joven? Así se llamaba él, Juan Alfonso Delgadillo Calero, el hijo del rector de la universidad. Yo no podía dar fe porque yo solamente me vi con esos, yo le decía a todo el mundo, no, yo me vi con 6 compañeros más, los otros no sé, los otros no lo sé porque yo no los vi, me dijeron que somos 20 sobrevivientes, pero no sé quiénes exactamente. Entonces ya nos dimos cuenta prácticamente cuando volví aquí a Manizales. De ellos nunca se supo, murieron, quedaron allá sepultados en el lodo. Sí, porque inclusive profesores de acá de la universidad y estudiantes voluntarios, ellos fueron a Ramero a tratar de reconocer en los cuerpos que eran rescatados del lodo alguno de los compañeros, nunca pudieron identificar a ninguno. Entiendo que la buseta de la universidad apareció a los días y solamente lograron rescatar como el motor, me parece, y parece que al mismo tiempo la puerta de acceso a la buseta tenía todavía el candado puesto. El profesor seguramente y el conductor que estaban ahí en cuartos aledaños, como la buseta estaba estacionada en un parqueadero detrás de la residencia, seguramente ellos intentaron salir y recuperarla y tratar de huir con nosotros, pero no hubo tiempo. Entonces todos, por ejemplo, mi compañero de cuarto, es otro detalle significativo, mi compañero de cuarto, cuando ya nos quedamos a oscuras, se interrumpe el fluido eléctrico, etcétera, él me dice, Víctor, espéreme que me voy a conseguir una vela, y él baja a la primera planta, y hasta ahí sé de él. Y nunca se volvió a saber de él. Nunca se volvió a saber de él, y me preguntaron muchísimo por él, con él sí yo estuve hasta ese momento, pero cuando él decide bajar, hasta ahí pues se pierde el rastro de él.